Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, que lo escuchamos. Ok, ok, déjenme compartir mi pantalla chicos. Muy bien. Bien, ayer nos quedamos trabajando con un ejercicio. ¿Cómo les fue con el ejercicio chicos? La idea ahí era que encontraran entidades, encontraran atributos y encontraran pues las relaciones que hay entre cada uno de los elementos, identificar qué tipo de relación habría. Eh, y pues principalmente eso es lo primero que debemos de hacer cuando vamos a desarrollar un sistema. O sea, vamos a hacer el análisis, vamos a diseñar la base de datos, pero hay que determinar cuáles son los elementos, cuáles son los requerimientos. Ahora, en el caso de ayer estábamos partiendo de que ya tenemos los requerimientos, suponiendo que la descripción que yo les di son los requerimientos. Sin embargo, si nos toca trabajar de cero, realizar los requerimientos, bueno, ese es otro boleto. De hecho, en algunos casos hay asignaturas como, no recuerdo si ustedes llevan ingeniería de software o hay una que se llama análisis de requerimientos. Bueno, en algunos casos, de repente cambian los nombres entre una institución a otra, pero esas son materias o asignaturas que nos ayudan a conocer técnicas precisamente para recopilar la información, porque eso, créanme, pues es todo una gran labor. Muchas veces, como a veces les platico a otros chicos, muchas veces ni el mismo cliente sabe lo que quiere, ni el mismo cliente está consciente de lo que necesita, tiene una idea eh, y pues a veces no la tiene del todo clara. A veces hay que ayudar a aclararle qué es en sí lo que él debe de solicitar o lo que debe de requerir. Y otra cosa también es de que a veces el cliente cree que explicó o se dio a explicar sobre lo que quería y los que están recopilando o haciendo el análisis creen haber entendido. De hecho, hay una imagen por ahí muy famosa de eso, no sé si ahorita la localice. El análisis de requerimiento dice lo que el cliente cree que dijo, lo que entendieron los desarrolladores, los analistas. Veo si la hallo. Entonces, bueno, nosotros estamos partiendo ya de que ya tuviéramos esa información recopilada, pero así sí la hallé, es esta. Miren, dice la manera en la que se explicó el cliente. Ahí está un columpio con tres niveles. Luego, la manera en la que el líder del proyecto lo entendió, la manera en la que el analista lo diseñó, la manera en cómo el programador lo escribe, la manera como el asesor lo describe, la manera como se documentó el proyecto y está nula. Esa es otra área, la documentación de proyectos muchas veces no se llevan a cabo. Y por ejemplo, el manual de usuario, los manuales técnicos de instalación, casos de uso, diagramas de casos, todo eso es parte de la documentación. Eh, ¿Qué aplicaciones se instalan? Nulo. Es cómo se factura al cliente, dice el soporte que se le da, y dice todo ese show, y dice lo que el cliente necesitaba.
Entonces, esta es una imagen que a veces vemos en esas asignaturas. Bueno, si te fijas en el título, dice análisis de requerimientos en un proyecto de software, porque encontrar esos detalles a veces pues es toda una área también. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero bueno, entonces aquí estamos partiendo de que ya tenemos ese, podríamos decir, mini análisis, ya tenemos un documento. Entonces lo que sigue es analizar ese documento y de cara a lo que es la base de datos, encontrar cuáles son los elementos que debe de tener la base de datos. No estar especulando, no estar diciendo, ah, bueno, pues yo creo que se va a ocupar clientes, o yo creo que se va a ocupar libros, o yo creo. Eh, ya en una situación real deben de evitar eso, chicos. Empiezan a especular, pues a lo mejor no son cosas que no requiere la persona o el cliente, la empresa, no sé lo que sea. Entonces sí les recomendaría bastante, si ustedes se dedican a esto a futuro, que siempre aclaren las dudas, siempre tratar de aclararlas y que se haga un contrato. Es decir, bueno, a ver, yo te entendí esto. A ver, cliente, si es lo que tú quieres, esto es lo que yo te entendí, esto es lo que yo te voy a hacer, eso es lo que necesitas. Que se haga un mutuo acuerdo y cuando ambas partes ya estén de hasta cierto punto conformes, pues que signen un convenio, un contrato, porque luego también vienen los problemas de que el cliente allá cuando el proyecto va avanzado resulta que quiere agregarle más, quiere quitarle, quiere moverle, y a veces son cambios sencillos, cambios que no te impactan, pero en otros casos pueden ser cambios que sí te impacten y te pues repercutan y tengas que regresar a volver a cambiar algunas cosas. Y no es que no se pueda hacer, pero se supone que tú haces bueno, se hace un presupuesto, se le da un precio, dependiendo de lo que se va a hacer, de lo que se acordó, de lo que se estuvieron conformes de lo que se iba a hacer. Y si ya te solicitas pues cambios que te van a afectar pues el tiempo de desarrollo, pues ya se tendría que mover ese costo o facturar por separado. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Ahorita por lo pronto estamos con lo que es base de datos. Entonces ayer les di ese caso, esa redacción. ¿Qué elementos se encontraron ahí? ¿Qué entidades hay en ese problema? ¿Me podrían decir una entidad? Discos. Discos. El problema habla de un videoclub. Entonces tenemos discos. Voy a dibujarlo así. No es la manera de hacer de plasmar un diagrama entidad-relación, pero imagínense, aquí tenemos los discos. ¿Y qué atributos, qué cosas describen un disco? Según el problema. El identificador. Los discos tienen un identificador. ¿Qué más? Número de disco. Identificador o número de disco, es lo mismo. Categoría. El disco, ¿la categoría de qué será, chicos? Creo que el disco También nada más tenía mencionaba, el identificador. ¿Perdón? había una parte donde decía que era DVDs y Blu-rays, creo. Ah, No ok. podría ser, Bueno, tipo. el disco a lo mejor tiene un, llamémosle, no sé, tipo, ¿no? ¿Es DVD o es Blu-ray? Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Los posibles valores para esa característica es DVD o Blu-ray. Ahí lo voy a abreviar. Blu-ray. ¿Qué más tiene el disco? ¿Nada más? No sé si esto valga el actor o director. Ok. ¿El actor de qué? Siempre hay que Del preguntarnos, chicos, DVD. de qué?
¿De quién es ese atributo? ¿Será un atributo? Ah, no. ¿Será una entidad? ¿Cómo se...? A veces es una... batallamos para identificar si estoy hablando de un atributo o estoy hablando de una entidad. Recuerden lo que decía. Si de repente yo de esto, ay, no se ve, sí se ve mi celular, y empiezo a hablar, Samsung, eh, no sé, pantalla de 7 pulgadas, sistema Android, precio, no sé, 3.000 o 4.000. ¿Qué estoy describiendo? Entonces, cuando encuentras varias cosas que están hablando de algo, esas varias cosas son los atributos. Y eso que están describiendo es la entidad. Entonces, por eso siempre les pregunto cuáles son los atributos. No sería usual que tengamos una entidad que no hay nada que decir de ella. No hay ningún atributo. Si no hay ningún atributo, pues a lo mejor esa entidad está de más, porque no hay nada que decir. Y por otro lado, de repente imagínate que de aquí no sé, de tipo, de DVD, haya atributos. Entonces probablemente DVD no sería un atributo, debería ser otra entidad, porque tiene sus propios atributos que lo describen. Entonces ahí mi pregunta es, ¿el actor será un atributo? ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Por qué no? Digo, sí, perdón. ¿Sí? ¿De quién? ¿O de ¿Dónde? qué? ¿Atributo de qué entidad? De discos. ¿La entidad película? Si fuese un atributo, concuerdo más con Alejandro. Creo que sería de la entidad película, no de la entidad disco. Ojo, a lo mejor nosotros solemos o es muy habitual bueno, no, ustedes no sé si les haya tocado ir a algún videoclub, a lo mejor ya no alcanzaron, pero decíamos, renté una película. Sí, pues hasta cierto punto sí, pero realmente lo que estabas rentando era el disco que tiene grabada la película. Una cosa es el disco y otra cosa es la película. Entonces, otra entidad, bueno, de hecho, déjenle pongo aquí el nombre. Nada más Yo creo, para. profe, Mande. que el actor sería una entidad, ¿Por porque qué? en el escrito nos menciona que a los clientes les interesa su nombre de pila y la Ajá. fecha de nacimiento, ¿De y quién? pues del actor. Y pues Exactamente, a ya eso quería, serían a, atributos de la entidad a actor. eso quería llegar. Puede, si no existiera eso de que necesito el nombre artístico, el nombre real, la fecha de nacimiento, ¿de quién? Del actor. Si no existiera eso, si no me estuvieran pidiendo eso, más que el puro nombre del actor y ya, a lo mejor sería un atributo de película. Pero en el momento en que empiezas a encontrar que hay más cosas que me hablan del actor, que es su nombre, el nombre que dónde nació, eso no lo pide, ¿verdad? Pero yo lo estoy inventando, que dónde nació, que su correo, no sé, su página. Cuando empieza a haber más cosas que describen algo, entonces eso ya no es un atributo, eso ya te da la pauta para generar una nueva entidad. Entonces, en el caso del problema de ayer, es cierto, nos hablaba de que se ocupa el nombre real y la fecha de nacimiento del actor. Entonces vamos a poner aquí, voy a poner aquí primero la película. Vamos a dibujarla así. Ahí está el rollo de la película. Bueno, no, mejor no. Voy a poner una camarita. Em, ay, el lente está medio feo. Película. Entonces, de la película, ¿qué se ocupa? ¿Qué atributos describen una película? Título, Ok, una película tiene un título. ¿Qué más? Actor, director, Título. Bueno, voy a poner aquí actor. Actor, director. ¿Qué más? categoría, Ok, la categoría o el género.
director. Categoría. ¿Qué más? ¿Todo? Profe, Todo lo que mencionaba costo, pero sería, el atributo costo iría en disco o en película. Creo que en película, Ok. ¿no? La pregunta ¿es el mismo costo independientemente del... Creo que aquí en lugar de tipo debería ser lo correcto, formato. ¿Es el mismo precio? No ¿Acaso no lo dice. dice el problema? No lo dice. No lo dice. Bueno, siempre básense ya en lo que se encontró. Si hay alguna duda en la vida real, ¿qué tendríamos que hacer? Preguntárselo al cliente. Ahorita no tenemos un cliente. Pero bueno, aquí sí yo les haría una pregunta ya más personal. ¿Ustedes creen que sea el mismo costo si es DVD o de Blu-ray? ¿Qué opinan? También el año, no. Espérame, José Luis. ¿Crees que sea el mismo costo si la película está en DVD o está en Blu-ray? Creo que no. Creo que no. Generalmente, si era una mejor calidad, pues te cobraban un poquito más. ¿A qué voy? Si el precio fuera el mismo, yo lo pondría aquí, en película. Pero si el precio varía dependiendo de este dato, del disco, entonces creo que yo lo pondría aquí, el precio. No sé si me explico. Dado que el precio va a cambiar. Si el disco, pues supongamos, enseguida vamos a hablar de instancias. ¿Qué es una instancia? Un ejemplo de. Si yo digo un ejemplo de disco, a lo mejor yo diría el disco uno que tiene una película en formato Blu-ray y vale, no sé, la renta 20 pesos al día o 30 horas. Entonces el precio sería aquí. Si la película, sin importar si está en Blu-ray o en DVD, el precio es el mismo, entonces yo el precio lo pondría acá. Aunque creo que de todas maneras el precio es un atributo que describe en sí el precio de renta del disco. Realmente lo que rentamos, pues no es la película. Ahorita que menciono eso, una entidad a veces, generalmente es algo tangible, como es decir, algo que puedes tocar, como el disco. El disco tú lo puedes tocar. Tú puedes tocar a lo mejor el auto, puedes tocar, no sé, el profesor podría ser el alumno, es una instancia, una entidad, perdón. Tú lo puedes tocar, lo puedes ver. Pero va a haber casos donde las entidades son cosas intangibles. Por ejemplo, en una base de datos que me hable de una escuela, ¿la asignatura la puedes tocar? Pues no. No es algo que puedas tocar la asignatura. Sabes que existe una asignatura, pero no es algo tangible. Podrás tocar el aula, podrás tocar el banco, podrás tocar a las personas, podrás verlas, tocarlas, pero la entidad asignatura como tal, pues esa no la puedes tocar. La calificación, si es una entidad, la calificación no la puedes tocar, no es algo tangible. Entonces, podríamos decir, la película no es algo tangible, no es algo que puedas tocar, pero la película es algo que está grabado o está contenido en un disco y el disco sí lo puedes tocar. Entonces va a haber cosas tangibles y cosas que no son tangibles. Entonces, título, actor, director, categoría, el precio, vamos a ponerlo acá en disco. ¿Qué otra cosa de película? No recuerdo ahorita, no se nos fuga nada. ¿Cuál es el identificador de la película, chicos? ¿Cuál pondrían ustedes? Acá ya está identificado, acá es el ID. Ahí en el problema nos da a la pauta para encontrar algún identificador. Sí, dice que en cada película le dan una identificación. Ok, entonces las películas también les asignan un identificador. ¿Qué es un identificador? Es un atributo. Pero ¿qué particularidad tiene o debería tener un identificador? Bueno,
Pues que lo usamos en la vida real para identificar, valga la redundancia, para diferenciar un objeto de otro. En la vida real, ¿cómo podremos identificar una película? Seguramente por el título. El título puede ser también pues creo que sería un identificador nato, un identificador natural. Pero también un identificador debe de ser algo, al menos para las bases de datos, sí, algo que se use en la vida real, pero de preferencia que no se repita. Y entonces tenemos la certeza de que el título de la película no esté repetido con otra película que tenga el mismo título. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrá repetirse el título de la película? Yo pienso que sí, Sí, yo también. Sí. que puede suceder. O sea, no hay algo una ley que diga o algo establecido que diga, ya existe una película que se llama así, entonces ya no puede haber otra película que se llame de esta manera. Pero así Entonces, podríamos ¿perdón? diferenciarlo, lo podríamos diferenciar por el año. Y en un año, nada más por el puro año, Con el año, ¿el qué, perdón? con el año de, O sea, y si yo te donde digo, a se, ver, quiero rentar la película del 2016, ¿me entiendes qué película quiero? mm, con el título, sí. Ah, Sí. ok, ahí ya es otro punto. De hecho, más adelante vamos a hablar de eso, de atributos perdón, identificadores compuestos. ¿Qué es un identificador compuesto? De que en ocasiones, si no deseas agregar un ID, a lo mejor puedes observar los atributos y puedes decir, bueno, pues aquí a lo mejor el título pues es un buen identificador, pero se puede repetir. Entonces, pues puedes empezar a combinar, a hacer combinaciones, como ahorita bien lo dice José Luis. A lo mejor el título solito no me sirve, pero ya si me dicen el tal título y de tal año, a lo mejor ahí ya la probabilidad de que eso se repita, pues es mucho más baja. Entonces a lo mejor ahí sí podría ser. Pero ahí ya estaríamos hablando de que tenemos que combinar o tomar un conjunto de atributos para usarlos, la combinación de esos dos atributos, que ustedes me digan, la película X del año 2016, a lo mejor ahí ya sí es más adecuado. Pero estaríamos entrando en identificadores compuestos que muchas veces, pues a veces las personas los omiten. Entonces, bueno, ahorita que mencionas año, creo que sí decía año, ¿no? Y no lo hemos puesto aquí. Año. Entonces, por esa razón, a veces se agregan identificadores. ¿Qué es un identificador? Muchas veces se coloca como identificador un número. Es como darle una numeración. Decir a una película 1, película 2, película 3, película 4. Y eso es a lo que más adelante vamos a llamarle llave o identificador. Llave sustituta. ¿Por qué sustituta? Porque muchas veces sustituta. Muchas veces dicen, todas las cosas tienen ya por default un identificador, como aquí el título. Pues es un identificador. Pero prefiero no utilizarlo porque no tengo la certeza de que no se vaya a repetir. Y entonces le coloco un ID. Que eso generalmente es una serie consecutiva de números empezando por el 1, aunque no es un requisito que inicie en 1, usualmente se hace. En algunos casos, por ejemplo el MySQL y en SQL Server, de hecho no sé si lo han utilizado, ese ID se puede ir auto administrando o auto asignando. Inicia en 1 y va incrementándose solito. Es decir, nosotros ya no tenemos que asignar ese ID, sino que solito se le va asignando 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé
en sus prácticas, en el curso previo, hicieron eso de que la tabla tuviera un ID que se fuera incrementando solo. ¿Lo hicieron? Sí, profe, sí. Sí, ok. Entonces, generalmente en los sistemas gestores, en MySQL, por ejemplo, también existe, solo que en SQL Server se llama Identity. En MySQL se llama autoincremento. Esa etiqueta o esa, bueno, no es etiqueta, es como una característica que le asignas de decirle, ah, bueno, quiero que se autoincremente. En SQL Server es Identity, en MySQL se llama autoincrement. Entonces, pero a esto, cuando nosotros agregamos un ID, se le llama, es una llave sustituta. Está sustituyendo una llave natural, un identificador natural. ¿Cuál es el natural? Pues a lo mejor el título. Pues o sea, es más cómodo, es más fácil identificar una película por su título. Pero como no tenemos la certeza de que no se vaya a repetir, entonces no me sirve como identificador principal. Ahí optamos por ID. Ok, aquí ya tenemos disco y tenemos película. ¿Hay alguna relación entre estas dos entidades? ¿Tienen alguna conexión? Película y disco. Me refiero, ya en términos de base de datos, ¿hay una relación? Sí. Sí, ¿Cuál? pues un disco contiene una película. Un disco tiene una sola película. ¿Y al revés? Una película, según el Tiene varios problema, discos. Puede tener puede varios tener discos. varios discos o varias copias. Entonces siempre es bueno hacer ese tipo de análisis. Dice, uno de aquí, un disco tiene o contiene una sola película, pero la película tiene N discos, tiene varios. Entonces aquí hay una relación. Hay que conectarlas. A lo mejor alguien me hubiera dicho, un atributo del disco es la película. No sé, no recuerdo si alguien lo dijo. Bueno, podría ser la película, el título de la película, podría ser un atributo del disco. Pero dado que ya tenemos una entidad película, entonces se dice es redundante, es repetitivo que tú vuelvas a poner aquí el atributo película porque ya tienes acá la película, ya tienes el título, el autor, director. Pues digamos que este atributo es el mismo que el título de acá. Pues ya no seas redundante. Entonces ya no lo pongas porque ya tienes una entidad. En base de datos lo que se busca es evitar esa redundancia. Ya lo tienes acá, entonces conéctalas. Si lo quitas el atributo, no nada más lo vas a quitar. Tienes que conectarlo. Ah, bueno, necesitaba aquí la película y acá ya está la entidad película, entonces las conecto. Y como bien dicen, un disco con exactamente una película. Ahí. A veces se utiliza esta rayita. Esa es la manera de escribirlo gráficamente, la cardinalidad. Y una película puede tener varios discos. Entonces aquí se pone a veces una patita, le llaman patita de gallo, no sé. Eso es lo mismo que hubiese yo escrito 1 y aquí N. No se usan las dos. O lo pones textualmente con letras y números o lo pones con figuras. En este caso la figura es la patita de gallo y acá el lado 1. 1 N. Ok. Me hablaban de actores. De hecho aquí lo tenemos. ¿Qué otra entidad tenemos? Los miembros del club. Las personas. Ok. Voy a poner ahí. Aquí están los clientes o miembros del cliente que necesito. ¿Qué atributos tiene un cliente? Según ahí. El número de socio. El número. ¿Qué más? Nombre. El nombre. Correcto. ¿Qué más? Número de teléfono. El teléfono.
¿Qué más? ¿Hay algo Dirección. más? La dirección. Ok, ¿nos falta algo? Las películas que lleva. Ok, las películas que lleva. Yo podría poner aquí un atributo llamado películas, pero ya tenemos entidades. Ya tenemos la entidad película. Pero en sí, ¿qué renta o qué lleva el cliente? Un disco. El disco. Y a lo mejor ustedes van a decir, pero ¿cómo sé qué película? Ah, pero con esta, gracias a este vínculo, a esta conexión, yo ya sé que X, imagínate que tengo 5 discos, pero al disco le corresponde una sola película. Entonces yo puedo hacer la conexión del cliente con el disco y por defecto o por deducción, yo, gracias a esta relación, yo sé qué película está rentando. Entonces yo aquí puedo poner una relación de el disco con el cliente. Se llama cardinalidad al hecho de ponerle estas etiquetas uno a uno, uno a n o muchos a muchos. Entre el cliente y el disco, ¿qué tipo de relación habría? ¿Qué cardinalidad tendría esa relación? Uno muchos. Uno a muchos. ¿De qué lado pongo el uno y de qué lado pongo el muchos? Pues en disco pues puede rentar varios discos y un cliente renta varios discos. Puede rentar varios discos. El cliente puede rentar varios discos, es decir, varias Sí. películas. Entonces aquí ponemos un cliente puede rentar. De hecho, a veces es bueno darle nombre a las relaciones. Rentar. Un monito puede llevar una persona varios discos. Y el disco se puede rentar a cuántas personas. Depende, profe. Si A nada ver, más se trata de de ese disco como la única unidad que hay, nada más se le puede rentar a una persona. Pero si hay varias copias del disco, entonces se le pueden a varias. ok. Independientemente de que nada más tuviera una copia. Si yo lo marco como 1, estaría indicando que ese disco se puede rentar una sola vez a una persona en su vida útil. ¿Eso No, creen se que sea puede rentar a lógico? varias. Exactamente. Realmente lo que estamos haciendo aquí, chicos, cuando hacemos estas conexiones, en cierto modo, imagínense que disco va a ser una tabla de nuestra base de datos y cada disco va a ser una fila de esa tabla. Películas va a ser otra tabla y cada fila va a ser una película. Lo que estamos haciendo es enlazar o indicar una fila de una tabla con cuántas filas puede estar asociada. Entonces imagínense disco. A lo mejor si tengo 5 discos o si tenga un solo disco de la película X, va a ser una fila. Entonces, una fila en la tabla de discos. Esa fila, ¿con cuántas filas en la tabla de clientes puede estar asociada o vinculada? Si nada más quiero que esté asociada con 1, entonces yo aquí pondría 1. Pero, pero ya no podría más adelante indicar rentarlo a otra persona. Bueno, sí podría, pero si lo dejo así, solamente voy a tener el dato de quién tiene rentado el disco en este instante. Imagínense, Alejandro va y lo renta hoy, renta una película hoy. Como mi diseño dice que un disco solamente puede estar rentado a una persona, bueno, ahí voy a conectar la fila de mi disco 1 con la fila de Alejandro. Pero luego al día siguiente va Brandon, ya Alejandro entregó la película, el disco, va Brandon y ahora él lo quiere. Como mi diseño dice que nada más puede estar
conectada la fila del disco 1 con una fila de cliente, entonces yo tendría que, digamos que, borrar o sobreescribir el hecho de que Alejandro había rentado la película ayer para ahora asignar como cliente a Brandon. Y luego si pasado mañana va Iván y también la renta, entonces ya tendría que desasignar o quitar que Brandon rentó la película y ahora la tiene Iván. Es decir, solamente tendría el dato de quién rentó actualmente la película. Según el problema, si lo leen bien, dice, me interesa saber, no nada más quién lo tiene rentado ahorita, sino me interesa todo el historial, quién ha rentado la película, actualmente quién la tiene y quién más la ha rentado. Para si se daña yo puedo saber, a ver, quiénes fueron los últimos que se la llevaron. Entonces, pues depende, como a veces decían, de los requerimientos. Si nada más quieres saber el cliente actual, la cardinalidad 1 es suficiente. Pero si te interesa conocer todo el historial, todo el histórico, entonces necesitas que no sea uno, que sea varios. Significa que las filas de la tabla de disco, cada fila puede estar asociada o se permite que en la base de datos exista varias filas en clientes que están asociadas a una única fila de disco y viceversa, que el disco está asociado a varias filas en clientes. Tal vez a alguien le parezca ilógico y diga, ¿cómo voy a rentar el mismo disco a varias personas? No se puede. Si ya se lo llevó hoy Alejandro, pues ya no se lo puedo rentar a Enrique. Ya se lo llevó él, ¿cómo se lo voy a rentar a varias personas el mismo disco? Eso es cierto. Pero no se lo vas a rentar simultáneamente. Lo vas a rentar en días diferentes. Entonces, la fecha de la renta puede ser un atributo que se deslinde de por aquí. Ok, va a haber una renta. Bueno, y en esa renta voy a conectar una persona con un disco, ¿en qué fecha? Y ahí sí, no puedo rentar el mismo disco al mismo cliente en la misma fecha. Tiene que ser una fecha diferente. Eso sí debo de considerar. Ok, ¿hay alguna otra entidad que encontraron? ¿Actores no, profe? Actores, claro que sí. Entonces decíamos los actores. Ahí están los actores. Ahí también. Actor. ¿Qué atributos necesito del actor? ¿Nombre? El nombre. Ok. ¿Qué más? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Qué más? Películas que sacó ese año. Ok, películas. Yo podría poner aquí atributo películas. Pero ya tengo acá mi entidad películas. Entonces sería redundante otra vez hablar de películas aquí si ya tengo una entidad películas. ¿Qué es lo que tengo que hacer en un momento más? Conectar, relacionar el actor con las películas. Entonces, si no existiera esta entidad, películas sí puede ser un atributo del actor, pero ya tengo una entidad. Y algo que vamos a ver en esto es evita poner el mismo dato en varias partes. Ahorita les voy a dar una analogía. Pero además de esto, nombre, fecha, ¿se ocupa algo más? Creo que no, profe. Nombre real, ¿no? Algo así decía. Que los clientes quieren saber ¿Nombre de pila? el nombre de pila o el nombre real. Bueno, no sé si me expliqué con eso de nombre de pila.
Se refiere al nombre real. Porque ya ven que a veces usan un nombre, pero así no se llaman. ¿Y cómo lo vamos a identificar? ¿Por el nombre? Puede ser, pero En la farándula, el nombre, con el primer nombre nos referimos al nombre artístico. En la farándula, ¿han visto que haya más de un actor con el mismo nombre artístico? creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que pues obviamente cada actor o lo que sea, pues lo que quiere es pues diferenciarse de los demás. Pues para eso es el nombre artístico. Para que su nombre real puede estar repetido. Puede que haya otro actor que se llama igual. Sobre todo en Estados Unidos ya ven que nada más utilizan un solo apellido. Entonces allá las posibilidades de que esté repetido pues se incrementan. Acá en Latinoamérica pues usamos dos apellidos. Creo yo podríamos utilizar el nombre artístico como identificador. Podríamos. Pero si a alguno de ustedes le causa ruido y digan, no, a lo mejor sí se puede repetir o ya existe la posibilidad que se repita, este, pues tal vez ahí sí nos convendría agregar un identificador. Entonces ahí ya sí ambas opciones creo yo, pues son válidas. Tras pensar en eso, de que el nombre artístico, pues generalmente yo voy a escoger un nombre que no esté ya en otro, que no haya escogido ya otro actor, si no me van a confundir. Generalmente son nombres diferentes. A donde yo recuerdo, no recuerdo que dos actores así tengan el mismo nombre. Así ha habido nombres muy parecidos, pero no es exactamente el mismo. Ok. Entonces, bueno, aquí ya o utilizo el nombre artístico o le pongo una ID. Asumiendo que la ID va a ser un número que le voy a asignar a cada actor. Ok, ahora sí, ¿con quién tendría relación? El actor. Con película, Con la película, exactamente. El actor con la película. ¿Qué hace el actor en la película? Actúa. Actúa. ¿Por qué hago ese tipo de preguntas? Porque esos nombres los pueden utilizar para... A veces se recomienda a las relaciones darles un nombre, un verbo. El actor actúa en la película o aparece o... si no encuentran un verbo, si se les cierra el mundo, el más estándar es el tiene. Pero a veces hay otros verbos, otras palabras más adecuadas. El actor actúa en la película. Ahora sí pregunta, ¿el actor actúa en cuántas películas? en varias. En varias, ¿no? Aquí están, varias. ¿Y la película? ¿En la película actúan uno o varios actores? Varios. Varios. Entonces aquí también estaríamos ante una relación muchos a muchos. Ahí está. La película y el actor. ¿Qué más? ¿Nos falta algo más? Creo que no, Creo- profe. Todavía se podría pulir un poco más este diseño. La renta a lo mejor indica la fecha de la renta, la fecha de devolución y la fecha de entrega. Son a veces son cosas diferentes. Una
Bueno, la primera creo que no hay duda, es la fecha de la renta. Pero las otras dos a veces hay confusión. Una es la fecha de entrega. ¿Cuándo lo tienes que entregar? Y la otra es la fecha en la que lo has devuelto. Porque podría ser que lo tendrías que devolver hoy, pero se te pasó y lo entregaste hasta mañana. Entonces ahí ya eso es otra cosa. Entonces ahí sí, pues son cosas diferentes. Entonces todavía podríamos pulir un poco más este problema, hacerlo más efectivo. Esta no es la simbología adecuada para hacer un diagrama entidad-relación, pero de alguna manera, pues este es un diagrama. Estamos tratando de plasmar en una imagen los requerimientos de la base de datos. ¿Qué entidades hay? ¿Qué atributos hay? ¿Y qué conexiones hay entre esas entidades? Ok. Copiar. A ver, voy a que atiéndanlo, pues he puesto ahí en el chat el enlace para que registren su asistencia. Chequenlo todos ahorita que esté abierto. Nada más busquen su nombre, seleccionen su nombre y la Hola, materia. profe, me parece que ya fue enviado y todavía no me registro la asistencia de hoy. Ok, espérame. Entonces es cuestión de la configuración. Ya, dale a actualizar. Ya está. Ok, todos. Sí, profe. Ok, chicos. Bueno, les voy a poner ahí un video. No sé, ¿utilizaron alguna herramienta para hacer diagramas? Yo sí, profe. Uso una que se llama DIA. Exactamente, esa es la que tengo en mente. Entonces, lo que les voy a pedir es que ese diagramita, así como lo hayan hecho, lo pasen a DIA. Si no tienen esa aplicación, búsquenla, descárguenla, hasta donde yo recuerdo es gratis o tiene una licencia, una versión gratuita que con esa tenemos. No es la única herramienta, existen otras, pues yo les voy a proponer DIA, que yo recuerde, he utilizado DIA, hay otra que se llama StarUML, pero creo que DIA está buena, con DIA tenemos. Entonces la tarea va a ser ese diagrama, diseñarlo en DIA. ¿Qué van a entregar? Van a generar la imagen. Las herramientas te permiten exportar a imagen o a PDF. Ya sea cualquiera de los dos formatos es bueno, imagen o PDF, y lo suben. Entonces voy a poner ahí la actividad en Teams para que la suban. Si alguien no sabe usar el programa este de día, voy a buscar ahí un videito en YouTube para que lo chequen sobre cómo utilizarlo. Ok, ¿dudas? No, profe. No, profe. Ok. ¿Todos pudieron registrar su asistencia sin problema? Sí, profe. Bueno, entonces, ya si no hay ningún comentario, ninguna duda, nos vemos, chicos. Ya me pasé con un minuto. Nos vemos el día lunes, ¿verdad? Mañana no tenemos clases. Entonces, hasta lunes, que tengan